Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la clase número 12 de Comercio y Negocios Electrónicos. El día de hoy vamos a ver los aspectos legales en Internet. ¿Sí? Este es nuestro temario, son las aplicaciones web orientadas a Internet y la Ley Federal de Telecomunicaciones. En la clase anterior vimos todo lo que se refería a las aplicaciones web. Hoy vamos a continuar todavía con esa parte. Y bueno, pues las aplicaciones web orientadas a Internet existen módulos adicionales. Hace poco vimos que no se veían algunos tipos de videos, por ejemplo, QuickTime, Replayer, Flash Player, son el software más común para que tú puedas reproducir los tipos de video. Por ejemplo, esta clase, tú puedes reproducirlos en QuickTime, Adobe Flash, Replayer, pero existen otros, de forma gratuita. Estos son de forma gratuita, como el BLS Player, que yo lo utilizo y se los recomiendo, y es totalmente gratis. Se llama BLS. Y bueno, dice, otro grupo de tecnologías que aportan interactividad y recursos a las aplicaciones de Internet son los módulos adicionales conocidos como plugin. Cuando te falta algún tipo de este software, te dice, no encuentro el plugin o instala el plugin. Es el caso de Adobe Acrobat Reader. Cuando tú quieres ver algún documento en PDF, requieres instalar este plugin, que es un software que te va a permitir ver documentos digitalizados. Dice, si un usuario intenta abrir un archivo y su navegador carece del correspondiente plugin, el mismo navegador se encargará de avisarle y brindará un enlace para obtenerlo, que es lo que te estoy mencionando. Estos plugins se integran al navegador permitiéndole acceder a cierto tipo especial de contenidos, como el caso de los plugins de Replayer, QuickTime, que permiten acceder a contenidos de audio y video. QuickTime para leer archivos MP3, MP4 o videos MOV, y también Replayer. Los plugins típicos tienen la función de reproducir determinados formatos de gráficos, visualizar datos, multimedia, codificar y decodificar emails, filtrar imágenes de programas gráficos, etc. Otro tipo de plugins permiten la ejecución de animaciones, como el caso de Flash, Replayer, Adobe, denominada Java Applet de Sun Microsystems. Este Adobe Flash Player, normalmente la mayoría de las páginas de Internet contienen este plugin, entonces va a ser necesario que tú lo instales. En el caso de máquinas y sistemas operativos ya viejitos, pues sí es necesario. Las máquinas más recientes ya lo incorporan, pero muchas veces este proveedor de plugins, como Adobe Flash, te dice que ya existen actualizaciones, o simplemente la computadora te avisa que tienes que actualizar tu computadora. Bueno, seguimos. Por medio de estas mini aplicaciones es posible realizar cálculos, simulaciones, tutoriales interactivos, aunque algunas de estas alternativas presentan ciertas limitaciones, como el acceso a ciertos recursos del usuario por razones de seguridad y la dificultad que encuentran los buscadores automáticos de Internet para incluir estos sitios en sus bases de datos. Entonces es muy importante, es muy importante que antes de ejecutar alguna aplicación, pues verifiques que estos programitas estén instalados en tu computadora para que puedas ver muy fácilmente tus aplicaciones. Y bueno, este es un diagrama de la integración. Si tú lo observas en tu pantalla, la integración está dividida por lo que es el server, el clipping, las transacciones y los datos de colección. Y fuera de eso tenemos la intranet, tenemos los servicios web, tenemos lo que es XML y RSS, que son comunicaciones o blogs. Del otro lado tenemos un portlet, los web services de Java y de Microsoft, y los datos y contenidos. Vamos a ver a qué se refiere este diagrama. Bueno, dice, ¿por qué la integración web? ¿Qué es la integración web? La captura de información, la reutilización de la lógica de aplicación, integración de la presentación y los clientes. De esta manera vamos a dividir esta parte de integración web. Y bueno, un vSmart Sooner dice, ¿qué datos necesita?
de qué fuente, cómo pretende obtenerlos, qué costo tiene conseguirlos y de qué forma se van a integrar. Bueno, pues, ¿qué es la integración web? Dice, hay que preocuparse solo por los datos que se requieren, que se necesitan, simplemente conociendo dónde están, aunque no tenga el control sobre el sitio o la aplicación. Web de proveedores, ¿sí?, o socios o ajenas a dicha información, que enriquece nuestros sistemas, otras aplicaciones, otras divisiones, presupuestos o medios para modificar la aplicación, y se obtienen sin la necesidad de recursos técnicos para cambiar una determinada aplicación y sin preocuparse de cuestiones de seguridad. Se reducen costos con la integración. ¿Qué es la integración web? Bueno, pues es el acceso a la información a través de un front-end HTML, ¿sí?, de las aplicaciones, simulando el acceso de un usuario a través de un navegador. Por ejemplo, cuando tú entras a tomar tus clases, tú tienes un front-end, que es la portada principal de la escuela, ¿sí?, de la universidad. Entonces tú vas a accesar a través de un login y de un password. Eso se le conoce como front-end. Ese front-end te va a pedir tu login, tu password, y eso, ¿sí?, esa petición que tú estás haciendo la vamos a hacer desde tu PC y va a llegar al servidor. El servidor tiene almacenado una base de datos y lo va a comparar y te va a dar el acceso a tus materias, a tu material. Dice, enmascaramos la complejidad de la integración mientras navegamos, obtenemos información de valor y la hacemos nuestra. Se usa para integrar aplicaciones estándar, intranet, extranet, accesibles a través de una interfaz HTML, que es lo que te estaba comentando, que normalmente estarían separados y desconectados. Dice, componer portales o aplicaciones con diferentes servicios, ¿sí?, que de otra manera estarían repartidos en múltiples páginas. Integrar aplicaciones de internet externas a nuestro ámbito y recopilar, migrar o sincronizar información o contenidos. Y vemos aquí, por ejemplo, un diagrama básico de lo que es la integración web, ¿sí? La web como plataforma de aplicaciones. También se puede poner como participación y opinión un cuestionario por internet. Redes sociales puedes incorporar en tu página. No sé si algunas veces han visto ustedes que en algunas páginas, o por ejemplo en tu página personal, tú puedes incorporar un pequeño programita para que puedas incorporar tu Facebook, tu Twitter, ¿sí? Ya existe. De hecho, Twitter y Facebook te permite que copies un código, ¿sí?, un código HTML, o se le conoce también como script, y que lo incorpores a las diferentes redes sociales, ¿sí? YouTube también, si tú quieres compartir el video de YouTube, lo único que haces es, de hecho dice en una pestañita compartir, ¿sí?, video, copias el código del video y lo pegas no sé, a una página web o inclusive en el Facebook, y te da acceso directamente a ese video. Pues esa es la integración. También dice, navega en internet, ¿sí? La identidad digital es muy importante a través de un login y un password. Y bueno, pues aquí tenemos otra gráfica donde tienes todas las aplicaciones de internet, los sitios de internet, sistemas de proveedores y clientes, y todo esto lo puedes manejar a través de HTML, ¿sí?, a través de una página web. Todo software para soporte, sistemas pequeños de proveedores, ¿sí?, que permitan darse de alta a ellos y ofrecer sus productos, ¿sí?, o ver también el estatus de tu producto. Por ejemplo, clientes, Estafeta maneja algo similar, ¿sí? Puedes ver tu pedido, cómo va, en qué proceso va, ¿sí? Pues esas empresas integran este tipo de servicios, ¿no?, de integración web. Y bueno, pues ahí está, nuevamente vemos el buscador, todo lo que es la plataforma de integración, conectividad de bases de datos, transacciones, HTML, los buscadores, ¿sí?, muy importante, para que te dé como resultado pues un portal con un servicio desarrollado ya sea en Java, en Microsoft, ¿sí?, o en otro proveedor, ¿sí? Y el último, pues también puedes bajar inclusive datos, ¿sí? INEGI, por ejemplo, aparte de proporcionar censos, pues también te da la opción de bajar esos censos
en archivos planos o en archivos de Excel. Y bueno, acá está la captura de información, ¿sí? ¿Cómo se va a capturar la información? Pues bueno, a través de una página web, ¿sí? Todos hemos llenado algún formulario, por ejemplo, para darnos de alta en Face, en Twitter, ¿sí? Y bueno, se recopilan los datos, ¿sí? En un servidor, se le conoce como servidor de integración web, ¿sí? Y posteriormente se envía esa información a un repositorio de datos o a un disco duro externo, ¿sí? Para su seguridad. Vemos la animación, ¿sí? Y cómo se almacena en el disco duro de una base de datos, en este caso SQL, en este caso puede ser PHP, ¿sí? Y bueno, ¿sí? En este gráfico es la reutilización de la lógica de la aplicación. Volvemos a lo que es la página web, ¿sí? Lo manda al servidor, que es el integrador web, y posteriormente se ejecuta a través de un servicio de aplicación Java, ¿sí? Como hemos visto en clases anteriores, Java, ¿sí? Es un lenguaje que nos permite pues realizar o ejecutar desde el servidor varias aplicaciones. Y acá está la presentación, ¿no? Sí. Y bueno, pues algunos requisitos. Dice, estudiamos la funcionalidad de la aplicación a integrar. Por ejemplo, tus calificaciones de tus materias. Generamos un web service que mapean dicha funcionalidad. Enriquecemos el formato para hacerlo más accesible o más visible. Eso, lo que generamos el web service es investigar, ¿sí? qué otras universidades, por ejemplo, tienen este tipo de servicio para brindar calificaciones en línea y cómo lo hacen. Entonces, lo que nosotros hacemos es después enriquecer este formato, este tipo de servicio, y luego con esto ganamos la visibilidad y la accesibilidad. Reutilizamos lógica de negocio, ¿sí? Es una reingeniería, ¿sí? Y enmascaramos la complejidad haciendo uso de interfaces existentes. Existen ahorita pues muchas aplicaciones gratuitas y muchas aplicaciones en SQL, ¿sí? Para poder brindar tus calificaciones vía internet. Y bueno, pues accedemos a servicios de información sin ningún esfuerzo, ¿no? Que ya no es la forma tradicional de recoger tu boleta, ¿no? en tu universidad, sino que ya a través de un servicio web tú puedes checar tus calificaciones. Y bueno, nuevamente vemos la gráfica. Estas son algunas empresas que tienen este tipo de servicio. Ahí está la aplicación, ¿sí? Como vemos cómo lo va integrando, ¿no? Y un ejemplo, pues está Google. Por ejemplo, a este tipo de integración se le conoce como clipping. En mis contactos de Facebook, si tú te quieres dar de alta, por ejemplo, en Hotmail, ¿sí? Hotmail, si tú no tienes ningún servicio de correo de Hotmail, por ejemplo, tú puedes acceder a Hotmail a través de cuentas como Twitter o Facebook, ¿sí? Si tú ya tienes esas cuentas, te dice Hotmail, oye, mira, a través de este método que se le conoce como clipping, tú puedes acceder a este servicio. Inclusive, muchas veces te dice Facebook, ya que una vez que entras, quieres agregar todos los usuarios que tienes en Hotmail a Facebook, y si tú le dices que sí, te integra, te jala toda esa información y te los incorpora a Face automáticamente. Lo que tú mandes a Hotmail muchas veces se ve reflejado en redes sociales como Facebook o Twitter, ¿sí? Lo mismo Twitter, si tú tienes ya una cuenta de Facebook, automáticamente puedes entrar a Twitter, te da la opción, ¿no? O puedes crear una cuenta nueva. Dice, reutilizamos y modificamos interfaces web ya creados
permitimos publicar una misma aplicación en otros dispositivos, que es lo que te decía. Cuando tú publicas en Facebook, automáticamente se puede publicar en Twitter, ¿sí? O viceversa, de Twitter a Facebook, ya se puede. Esto se conoce como clipping. Y también Microsoft tiene integrado esas opciones. Dice, esto nos permite crear un servicio nuevo, una nueva web de acceso a redes sociales. Podría acceder desde mi móvil a mis contactos o desde mi webmail a mis redes sociales, que es lo mismo que te estaba comentando. Dice, reutilizamos y modificaciones interfaces web ya creados, permitimos el acceso desde otras aplicaciones a portales single sign-on. Esto quiere decir inmediatamente lo que tú hagas en un portal, en una red social como Facebook, se puede reflejado en Twitter y en Hotmail. Y bueno, aquí están integraciones en clientes, ¿sí? Que son integraciones de aplicaciones de lógica y datos como AT&T, Audi, ¿sí? Colección de datos, la web convertida en base de datos virtual, WordCheck, Simply Hire, ChoicePoint, información de mercado, competencias, Novartis, captura y comparación de precios, Saatchi, ¿sí? SOA, servicio permitido en sistemas web como Visa, portal disponible, desarrollo de Portales, Auli, Vodafone, son algunas empresas que manejan ese tipo de sistemas. Sincronización continua de datos, migración continua de datos y contenidos desde antiguos repositorios a nuevos sistemas, ¿sí? Está, por ejemplo, la Armada de los Estados Unidos, Intel lo tiene, y lo que es el Mobile Enablement, que es la simplificación de procesos y publicaciones de aplicaciones. Y bueno, pues tenemos también a Vodafone, una empresa española. Y bueno, nuevamente, todo lo que es la integración web es muy importante, ¿sí? Que tengas ese concepto de tecnología, que incorpores a tu gente, que platiques con tu gente, con las áreas de la empresa para ver sus necesidades. Y bueno, pues tú encuentras software gratis, plataformas abiertas y plataformas en el cual el software tú tienes que pagarlo, como es Microsoft, ¿sí? Como es SAP, como es IBM con Tivoli. Y bueno, pues una serie de herramientas que tú tienes para poder formar un portal, para poder desarrollar el comercio electrónico a gran escala y a bajo costo. Y bueno, pero también ahorita vamos a ver la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es algo nuevo en nuestro país, ¿sí? Y de reciente debate, ¿no? En México, ¿sí? Y bueno, ¿qué es? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acaba ya de aprobar, de publicar, ¿sí? Porque el Senado ya también acaba de aprobar la nueva ley de telecomunicaciones. Y bueno, pues vamos a ver un video, ¿sí? Quiero que pongas mucha atención. Es un video referente a lo que es la Ley Federal de Telecomunicaciones. Hay 4 videos. Por falta de tiempo va a ser imposible ver todos los videos, ¿sí? Pero se va a montar el video para que tú posteriormente lo puedas ver más cómodamente desde tu casa. Pero sí quiero que pongas mucha atención porque es muy importante conocer qué es lo nuevo en la ley de telecomunicaciones en nuestro país, en México. Adelante, video. Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El 6 de octubre de 2011, los senadores validaron cambios legales para que los servicios de telefonía celular puedan pagarse por segundo y no por minuto completos. Así, cuando los concesionarios de telecomunicaciones ofrezcan sus servicios con base en la duración del tiempo de la comunicación, la unidad de medida para el cobro será el segundo. Con esta decisión, alrededor de 90 millones de usuarios del servicio gozarán de un mejor plan tarifario. Los concesionarios también podrán ofrecer otros servicios o componentes mediante contratos o planes tarifarios, donde la tarificación y el cobro sean por minuto, evento, por capacidad, por bloque o por cualquier otra modalidad.
acabamos de ver el video de la ley de reforma de telecomunicaciones, plantea muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios que vamos a discutir en el proceso de esta clase, durante esta clase. Y bueno, artículo 1, vamos a ver el primer artículo, ¿sí? De la nueva ley de telecomunicaciones. Y bueno, vamos a esperar a que cargue esto. Y dice así, artículo 1, la presente ley es de origen público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satelital. Actualmente todo esto de telecomunicaciones está regido por un monopolio, en el caso de Televisa, en el caso de TV Azteca y en el caso de Slim con Telmex. Entonces, pues estas empresas dominan el mercado de comunicaciones en nuestro país y bueno, con esta nueva ley, con esta nueva reforma, permite que empresas externas de otros países, ¿sí? Inclusive también aquí en México, puedan competir, ¿sí? Puedan comprar también el espectro radioeléctrico, ¿sí? O puedan incorporar servicios más eficientes en el proceso de comunicación. El artículo 2 nos dice que corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones y a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. En todo momento, el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país en cuanto a satélites. Entonces, el Estado, como rector, ¿sí?, de las telecomunicaciones, puede también, en algún momento, si las empresas obran mal, pues retirar ese servicio concesionario de telecomunicaciones. Y bueno, pues eso es muy, muy importante. El siguiente artículo dice, para los efectos de esta ley se entenderá por 1. Banda de frecuencias, porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas. Frecuencias, recordemos que está la frecuencia FM, la frecuencia AM, que ya está desapareciendo, la frecuencia FM, frecuencia modulada, ¿sí?, que permite enviar información, recibir información de manera muy clara y de alta definición, también conocida como WFM, ¿sí? Todo esto, por ejemplo, la televisión, el sonido de la televisión se transmite por FM, ¿sí? Entonces es muy importante porque también, como habrás escuchado las noticias, en los estados del norte tiene muy poco que ya las televisiones analógicas ya están fuera de servicio, ¿sí? Y empezaron a funcionar todo el espectro de frecuencia digital, todo lo que es la parte de televisiones digitales. De hecho, tenemos hasta el 2015 para que en todo México se hagan esos cambios, ¿no? O se compren un pequeño aparatito como tipo módem, que lo que va a hacer es convertir las señales digitales, ¿sí?, que viajan en el espacio a señales analógicas, para que si tú no tienes la posibilidad de comprarte una televisión plana, pues todavía tu televisión, tu cajota, ¿sí?, pueda recibir la señal de la televisión. Si no, vas a ver ruido blanco. El ruido blanco, pues son esos puntitos blancos, o sea, no vas a ver señal, ¿sí? Y bueno, dice, el espectro radioeléctrico, el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3000 GHz. Todo eso, ¿sí?, también lo maneja nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones. Todo esto quiere decir que es la frecuencia a la cual puedes transmitir una señal o la capacidad de alcance de esa señal, ¿sí? Dice, estación terrena, la antena y el equipo asociado a esta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satelital. Y bueno, pues tenemos también la frecuencia, número de ciclos que por segundo efectúa una onda de espectro radioeléctrico, la homologación, acto por el cual la Secretaría reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen
las normas y requisitos establecidos, por lo que pueda ser conectado a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico. Es muy importante, ¿sí?, conocer esto, porque todo esto se basa en una norma internacional ISO, ¿sí? Entonces, esto hace que cualquier empresa pública o privada, o más privadas, que quieran incorporarse a esto de las telecomunicaciones en nuestro país, tenga una norma, ¿sí? Debe de cumplir ciertos requisitos. Y bueno, dice, la órbita satelital, trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la Tierra, también es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, dice, posiciones orbitales geoestacionarias, ubicaciones de una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la Tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud. Nuestros satélites están a una misma latitud y longitud, lo cual permiten transmitir información y recibir información de nuestro país y de otras partes del mundo. Y bueno, también habla sobre la red de telecomunicaciones, sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencia, nuevamente las frecuencias, ya la habíamos hablado, del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, ¿sí?, así como en su caso centrales, dispositivos de conmutación o cualquier otro necesario. Todo esto, ¿sí?, es una disposición estándar para cualquier instalación de telecomunicaciones. Y como ves, bueno, pues es una serie de leyes que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Y bueno, sigue la red privada de telecomunicaciones, la red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones, de determinadas personas que no impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red. Y bueno, pues seguimos con la nuevas disposiciones en telecomunicaciones y habla sobre la red pública de telecomunicaciones, la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes, ¿sí?, de telecomunicaciones que se encuentran más allá del punto de conexión de la terminal. También la Secretaría, ¿sí?, de Comunicaciones y Transportes le da un servicio de valor agregado a los que emplean una red pública de telecomunicaciones que tienen efecto en formato, contenido, código, protocolo, almacenaje u aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada. Vamos a ver ahorita un video, ¿sí? Quiero que pongas atención y seguimos con estas disposiciones en lo referente a la nueva reforma de telecomunicaciones. Adelante. Pues sí, vamos a ver qué viene con la llamada reforma de las telecomunicaciones. Permítame retomar el tema al ratito. Con más ángulos también de información sobre el tema de la reforma de telecomunicaciones, pero bueno, la mirada está puesta en eso por una y mil razones, así que la inminencia de una reforma en esta materia nos obliga a seguir muy de cerca a los expertos, a los especialistas, a lo que se está debatiendo, a lo que no se está debatiendo, tal y como nos decía Frank LaRue, el redactor especial de Naciones Unidas. Ayer presenté una conversación que sostuve con él, estuvo de visita hace algunos días, Frank LaRue, guatemalteco que anda por el mundo, bueno, pues en la materia de defensa de la libertad de expresión como relator especial de la ONU, y bueno, él le ponía precisamente el dedo en esa llaga sobre lo que se discute y sobre lo que no se discute en materia de telecomunicaciones, y decía que hay cosas que hay interés en que no se expongan tan abiertamente o tan enfáticamente como prioritarias en una reforma de telecomunicaciones. El asunto de la digitalización, el asunto de poder, bueno, lo que viene desde luego, lo que ya está aquí,
con las nuevas posibilidades de la tecnología, de que de un canal salgan varios, ¿no? Y la pregunta es a quién o cómo se van a distribuir esos bienes de la nación. Si el pastel se hace más grande y queda en las mismas manos, pésima noticia. Si el pastel se hace más grande y hay inteligencia de Estado para que se distribuya apropiadamente, para que haya competencia, convergencia, economía fuerte, etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero no es lo único y probablemente no lo más importante. De cómo se hagan las cosas, vamos a tener mejor o peor calidad de vida democrática, entre otras muchas cuestiones. El relator de la ONU y el propio Gustavo Cantú ayer de Nextel también decía algo parecido. El eje, la madre de todo esto, tiene que ir de la mano de la libertad de expresión. La madre de todo esto tiene que ir de la mano de que las tecnologías le permitan a las sociedades tener acceso a la banda ancha, al internet, a la radio, a la televisión en condiciones lo más apropiado posible en un mundo de competencia regulada por el Estado, garantizada la competencia por el Estado y distribuido el espectro de mejor manera de lo que hoy tenemos. Porque lo que hoy tenemos, francamente, simple y llanamente, conspira contra la vida democrática o contra las nociones básicas de la vida democrática. Nadie puede decirse país democrático si trae cargando un duopolio televisivo, si trae cargando una hiperconcentración telefónica y todo lo que México hoy tiene. Así que lo que va de por medio con la reforma de telecomunicaciones cruza, insisto, por la economía, por la competencia, por la convergencia, por los negocios, por los miles de millones de dólares que están involucrados y estarán involucrados en los negocios de esta cuestión de las telecomunicaciones, pero como hagan las cosas el Congreso y el Estado mexicano es que le dará una ruta u otra a la vida de este país. Ahí se lo dejo como un asunto de la más grande de importancia. Y por eso, como digo, ante la inminencia de que ahí viene la reforma, bueno, pues vamos oyendo a los expertos, vamos oyendo a los que del tema nos hablan y vamos a ver si de veras, como algunos anuncian, es una reforma o una super reforma que le cambiará el rostro a México. Si es así, la queremos ver. Si es así, queremos una discusión muy amplia, desde luego pública, donde la sociedad mexicana pues tenga a la mano todos los ingredientes de información para entender el alcance de una cosa o de otra, de si se hace de una manera o de la otra. Y desde hace rato que ya estoy escuchando a los expertos decir que el tema de la tercera cadena o de la cuarta cadena no es que esté mal, pero desde luego no es suficiente como para garantizarle a la sociedad mexicana que aquí va a haber competencia, convergencia y demás cuestiones que deriven en nuevas realidades, incluso en los ejes de poder que hay en este país. Así que bueno, de este tema, si usted me lo permite, déjeme retomar algo para presentarle sobre todo una selección de lo que nos dijo Frank Larroux, hablando de la reforma de telecomunicaciones y colocando por delante el tema de los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales a la información, los derechos fundamentales a tener acceso precisamente a las comunicaciones, incluyendo su propia reflexión de algo de lo que tampoco se habla mucho, que digamos que son las radios y los espacios de comunicación comunitarias y demás cuestiones que deben estar contemplados en una reforma amplia, integral y poderosa como la que este país no solo se merece, sino que le urge. Bueno, como acabamos de ver en el video de esta entrevistadora, ¿sí? De Carmen Aristegui, tiene mucha razón. Es una super mega reforma que va a cambiar la vida de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, anteriormente nosotros teníamos, ¿sí? Un canal de comunicación, haz de cuenta un cable. Con la nueva reforma y el nuevo espectro de ancho de telecomunicaciones, ahora va a ser de ese mismo cable, van a surgir varios cables pequeños en donde vas a transmitir varias señales, y esto lo que va a permitir, pues, por ejemplo, si una cadena televisiva, supongamos TV Azteca, tenía un canal, el 7, pues de ese canal, al momento de hacer la conversión a medios digitales, a lo mejor va a tener 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Eso es lo que permite, ¿sí?, las nuevas tecnologías
que el ancho de banda se vaya ampliando, ¿sí? Entonces, esto es beneficioso para ahorita las televisoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre el mismo canal van a poder crear nuevos canales, ¿sí? Nuevos canales, sobre el mismo ancho de banda que tienen, van a poder crear nuevos canales. Y bueno, también va a permitir una nueva competencia, ¿sí? Van a venir muchas empresas que van a permitir instalar sus propias cadenas televisivas, sus propias estaciones de radio. Un ejemplo, yo acabo de crear una estación de radio, ¿sí? En base a estos términos, y todo el mundo va a poder hacerlo, obviamente basándose en un marco legal y adecuado y justo. Y va a poder solicitar tu propia estación de radio, ¿no? Te digo, simplemente pues tienes que llenar algunos requisitos. No sé si te habías dado cuenta, por ejemplo, en Cablevisión, en Sky, en Dish, en estas cadenas, por ejemplo, no podías ver los canales de Televisa. En el caso de Dish no se pueden ver, tienes que apagar el aparato receptor y poder entrar a ver los canales nacionales. Bueno, pues con la nueva ley, ¿sí? Con la nueva reforma en telecomunicaciones, eso que estaba restringido, o que Televisa restringía sus canales, ahora Dish va a poder ofrecer, vas a poderlos ver, o sea, Dish va a poder integrar esos canales nacionales de Televisa a su programación, lo que antes no era posible. ¿Por qué? Porque tenían que pagar derechos, y ahora la nueva ley permite que se puedan incorporar ese tipo de canales. Lo mismo va a hacer Televisa. Si antes no podía publicar los canales de TV Azteca, pues ahora lo va a poder integrar, ¿no? Y no va a tener ninguna repercusión, porque la nueva reforma lo indica de esa manera. Entonces, podemos ver que ahora pues realmente se requiere de tener gente preparada en este campo para poder establecer unas tablas de precios de cuánto el gobierno va a cobrar por ese nuevo tipo de espectro radio en telecomunicaciones, porque es muy grande. Entonces es infinitamente, las telecomunicaciones en un futuro va a ser que nuestro país pues llegue la información a lugares en donde no podía llegar. Y bueno, seguimos, dice, el sistema de comunicación vía satelital o satélite, el que permite el envío de señales de microondas a través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, amplifica, ¿sí? Y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones receptoras. También dice, las telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de signos y señales, escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se efectúan a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. Y bueno, vemos también el artículo 4, dice, para los efectos de esta ley son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite. Artículo 5, las vías generales de comunicación, materia de esta ley y los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal. Para los efectos de esta ley se considera de interés público la instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, debiéndose cumplir las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ecológica aplicables. Ahora sí se están pensando, ¿sí? Algunas empresas ya lo están haciendo, instalar fibra óptica, ¿sí? Ya olvídate de los cables, ¿sí? Olvídate de los cables, porque también se van a incorporar fibras ópticas, se va a incorporar comunicación vía satelital. Esto pues va a ahorrar mucho más dinero a las empresas públicas y privadas en la instalación de cableado. Ya todo el cableado es obsoleto. Y bueno, el artículo 6 corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al procedimiento arbitral en los términos de las disposiciones aplicables. Esto es muy importante porque muchas veces hay empresas privadas como
estamos viendo como Iusacell, ¿sí? Contra Telmex, ¿sí? Que muchas veces tienen problemas legales porque Telmex está cobrando pues el enlace que hace con Iusacell y sus clientes, ¿sí? Eso lo va a cobrar Telmex, y bueno, con esta nueva ley pues permite que eso se descarte, ¿no? En algunas situaciones. Y bueno, el artículo 7 presenta la ley que tiene como objetivo promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, ejercer la rectoría del Estado en materia para garantizar la soberanía nacional, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, a fin de que estos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, ¿sí? Y promover una adecuada cobertura social. Para el logro de estos objetivos corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieren a otras dependencias del Ejecutivo Federal, al ejercicio de las atribuciones siguientes. Como habíamos dicho y como había dicho Carmen Aristegui, ¿sí? Esta nueva reforma permite que nuevas empresas entren, ¿sí? al negocio de las telecomunicaciones. Entonces, como podemos ver, tenemos ciertos canales de televisión, ¿sí? Los que ya conocemos, de Televisa y de TV Azteca. Bueno, pues van a venir, por ejemplo, Fox, va a venir ABC, va a venir CNN, ¿sí? Van a venir empresas de telecomunicaciones a nivel global a nuestro país, ¿sí? Van a generar trabajo, van a generar una nueva forma de presentar las telecomunicaciones en Internet, ¿sí? En Internet van a venir empresas, ya no va a ser Telmex, ya no va a ser, van a ser empresas grandes como AT&T, ¿sí? Van a ser empresas que tienen los suficientes recursos económicos para poder brindar un servicio de calidad. En Europa, por ejemplo, la Internet viaja a una velocidad enorme. Aquí en México 3 megas, mientras que allá se manejan gigas, ¿sí? Entonces es imposible que todavía tengamos una infraestructura muy pobre, ¿sí? Por parte de Telmex, habiendo que en otros países, ¿sí? La velocidad de comunicación es mucho más rápida, ¿sí? Seguimos, dice planear y formular, conducir políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, es parte de la reforma, ¿sí? Con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. También hemos visto que, por ejemplo, Internet se está discutiendo de que sea totalmente accesible en todo México, ¿sí? Que cualquier parte tenga ya Internet. Y en algunos países, ¿sí? Por ejemplo, esta medida ya lo tienen, ¿sí? Pues en México también se está trabajando en esta disposición. Dice, promover y vigilar la eficiente interconexión de los diferentes equipos y redes de telecomunicaciones, expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y otras disposiciones administrativas, acreditar peritos en materia de telecomunicaciones, establecer procedimientos para homologar equipos, elaborar y mantener actualizado el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Y bueno, también dice, administrar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias, sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales, ¿sí? Esto también va a permitir, ¿sí? Que empresas privadas puedan, ¿sí? Concursar con el gobierno, ¿sí? Para poder brindar sus servicios, o permite también que empresas privadas puedan montar sus satélites. O sea, actualmente los satélites que tenemos son de propiedad del gobierno, pues ahora van a poder entrar empresas que puedan subir con capital privado, ¿sí? Que puedan subir sus propios satélites y así brindar una mejor señal. O sea, ya no vamos a estar dependiendo nada más del gobierno. Y bueno, promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, la capacitación, el empleo de mexicanos cuyas relaciones laborales se sujetan a la legislación en la materia, interpretar esta ley para efectos administrativos y las demás de esta ley y otros ordenamientos legales le confieran en la materia. Y bueno, pues vamos a ver otro video, ¿sí? Quiero que pongas atención y volvemos
en unos segundos. En consecuencia, está aprobado el artículo 28 del proyecto de decreto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Este es el momento de la votación que se dio el día de hoy en el Senado de la República en México, aprobando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Viene el proceso legislativo de los congresos en los estados de la República, pero este es un momento importante por muchas razones y hemos invitado, y agradezco que estén aquí, a dos de las expertas más importantes en la materia en México. Clara Luz Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida, Clara Luz. Buenas noches. Irene Levy, gracias por estar aquí. A las dos, gracias. Bueno, más allá de que falta el otro tramo del proceso legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores han aprobado lo que parecía un imposible en México, que es la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha discutido muchísimo y yo les pido a ambas un esfuerzo para que el público que nos siga pueda tener una noción clara de qué es lo que se aprobó, qué es exactamente en términos generales lo que hoy está a punto de ser una reforma constitucional. Te propongo, Clara Luz, que nos hagas una especie de descripción técnica de qué es esto. Primero se establece que todos los habitantes de este país tendremos derecho de acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, incluyendo Internet. Tampoco es para que hagamos una fiesta, porque también tenemos el derecho a la educación desde 1917 y no existe educación de calidad ni nada. También se establecen ciertos organismos, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, que serían los nuevos organismos encargados tanto del tema de telecomunicaciones como del combate a monopolios y prohibir concentraciones que sean nocivas para un mercado en competencia. Se establecen los criterios que van a regir estos órganos reguladores a nivel constitucional, es decir, equiparables a lo que es Banco de México, el Instituto Federal Electoral, y además se establecen una serie de medidas en las cuales se pretende acotar el poder de los grupos de mayor poder en el sector tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión abierta. Esa es una síntesis de la reforma, hay muchos detalles. ¿Qué dirías, Irene Levy, en este ejercicio inicial? Sí, en efecto, cambia todo el ecosistema en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Autoridades, como bien dice Clara Luz, adiós a las autoridades que tenemos ahora, vienen nuevas autoridades, borrón y cuenta nueva hasta de comisionados, ¿no? Vamos a cambiar de comisionados. Mayores derechos, se fortalece el derecho a la información, derecho de las audiencias, se fortalecen los derechos de los televidentes, de los radioescuchas. Ahora tendremos también un nuevo organismo de medios públicos que sustituirá al actual OPMA, al organismo promotor de medios audiovisuales. Reglas de competencia y convergencia en materia de empresas, mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión, mayor convergencia. Ahora pareciera que si las leyes secundarias lo hacen bien, todos podrán prestar todos los servicios, telecomunicaciones a radiodifusión, radiodifusión a telecomunicaciones, y esto es una gran ganancia. Y por otro lado, desde luego tenemos el tema judicial. Se crearán tribunales especializados en materia de competencia económica y en materia de telecomunicaciones que resolverán, hay que decirlo, con los mismos procedimientos actuales, pero tendrán un expertise que hoy por hoy los jueces no tienen, y esperemos que esto haga que los juicios sean más rápidos y con mayor nivel de especialización. Ahora, ¿es la reforma esperada, Clara Luz? Yo diría que es la reforma de la esperanza.
Esperamos que en la ley secundaria esto se plasme. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Está el derecho de réplica en la Constitución desde el 2007 y se estableció que se iba a expedir una ley para hacerlo vigente. Eso nunca ha sucedido hasta el 2013. Esta reforma, que hoy se aprobó finalmente en el Senado, establece nuevamente que el Congreso va a expedir una ley en materia de derecho de réplica. Lo mismo podríamos decir sobre medios indígenas. Eso ya estaba en la Constitución en el artículo 2. Entonces yo te diría que esta es la reforma de la esperanza. En México lo que necesitamos es hacer cumplir la ley. Hoy día la Ley Federal de Telecomunicaciones no es una mala ley, es una ley bastante convergente que fue... La que va de salida. La que va de salida, pero fue una ley que fue capturada por la práctica administrativa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL, se encargaron de ser los guardianes que impedían la entrada en el mercado de telecomunicaciones, cuando que en Europa es totalmente lo contrario. En Europa dicen, vengan todos a la fiesta, pasen ustedes, y aquel que se porte mal va para afuera. En México es al revés. Tenemos ahí a la autoridad tratando de impedir la entrada al mercado del sector privado. Pero ya que están adentro se pueden portar pésimo y nunca se hace cumplir la ley. Entonces yo te diría, esté en la Constitución o no esté, nada nos garantiza que se cumpla el Estado de Derecho. Por eso yo le llamo la reforma de la esperanza. ¿Cómo le llamas tú, Irene Levy? Pues no tengo un nombre tan bueno como el que tiene Tan Clara Luz, elaborado, pero porque yo lo creo voy que a pensó pensar. cómo iba a decir las cosas, porque es la reforma de la esperanza que tiene una connotación positiva, pero también deja una tarea pendiente que es que puede pasar en las leyes secundarias, y ahí puede cambiar la historia. Yo te diría que pero ya que no pensaste una frase, te doy 10 segundos para que lo hagas. La verdad es que yo creo que esto puede ser un gran éxito o un gran fracaso, ¿eh? Nada nos garantiza. Yo me imagino un ejemplo de los puentes peatonales, que vemos a veces un puente peatonal muy bonito que construyen, pero no tiene escaleras. Yo te diría que esta reforma constitucional es como el puente. Necesitamos, para hacer útil ese puente, construir las escaleras, los barandales. ¿Qué es esto? Las leyes secundarias, que es la integración positiva del instituto y que empiece a trabajar como debe de ser. Y los consumidores, caray. A ver, no hay garantía de que mayor competencia, como está en la Constitución, de que ordene la desincorporación y todo esto que parece que va a suceder, no hay garantía de que esto se traduzca en mejores servicios y menores precios, ¿eh? Necesitamos que esto se traduzca efectivamente en normas que nos lleven a eso. A ver, a lo mejor podemos tener 8 empresarios o empresas que presten telefonía celular en lugar de las 4 que tenemos ahora, y tener a los 8 malos y caros. Entonces yo sí creo que no hay garantías. Requerimos la construcción de esas escaleras para el puente peatonal, pero para eso necesitamos que la agenda y toda la ley sea construida de abajo hacia arriba. ¿Qué requieren los consumidores? Ahora sí vamos a construir el andamiaje jurídico. ¿Cómo lo logramos? ¿Nada más mayor competencia? ¿Nada más mayor convergencia? No. Es importante realmente fijarnos en el consumidor. Mira, por ejemplo, no sabemos si el IFETEL, porque no lo dice la Constitución, va a tener facultades para defender a los consumidores. ¿No? Bueno, como acabamos de ver en el video, la aprobación de la reforma ya es un hecho. Sin embargo, es muy importante que se trabajen en las leyes secundarias y obviamente que también es muy importante que nuevas empresas, ¿sí?, entren a esa competencia de mercado, brinden sus servicios, obviamente al consumidor, que somos todos nosotros, pues tengamos acceso a esos servicios de forma económica y sin ningún tipo de restricciones o contratos, ¿no?, como se viene haciendo actualmente. Entonces, la reforma está recién hecha, es un bebé, ¿sí?, en telecomunicaciones. Falta mucho trabajo por pulirla y bueno, pues este video lo vas a poder ver en la plataforma, ¿sí? Te invito a que lo veas y bueno, pues nos despedimos por el día de hoy y muchas gracias por tu atención. Hasta luego.